Hola chicos, soy Cristian. Hola chicos, yo soy Nadia. Y yo soy Mateo. Bienvenidos a nuestro podcast Avisarás cuando llegues. Un podcast dedicado a todas las personas o estudiantes que quieren ir fuera del país a tener una experiencia estudiantil o académica para que puedan saber pues todos los tips y ayudas que podemos lograr con nosotros. Somos un grupo de profesionales que hemos trabajado ya en el ámbito de estudios en el exterior, representando universidades, coles, instituciones de idiomas, y hemos decidido hacer esto, llegar hacia ustedes de otra manera. Una manera ya más millennial, puede decirse, ¿no? Hasta centennial. Uf. Porque queremos crear un espacio totalmente seguro en el cual tú no estás obligado a comprar nada. Aquí no estamos hablando, cómprame el programa tal. No, vamos a hablar de esas historias con las cuales tú vas a conectar en algún punto de este camino. Y queremos sencillamente guiarte y compartir entre nosotros porque esto realmente nos apasiona. Entonces, bienvenido a una historia más de Pasado y Confes. Entonces, pues justamente el objetivo del podcast es compartir experiencias donde tú puedes, si diste el primer paso es porque ya estás aquí, es porque diste el primer paso y sentirte seguro, ¿ya? Entonces, pues bueno. Hace dos días pues me estabas contando que tenías esta experiencia con un estudiante, con su familia, y cómo fue esa transición de que pueda materializar este objetivo, o sea, que es justamente estudiar en el exterior. Claro, o sea, sí. Bueno, la idea de todo esto es transmitir este tipo de experiencias y que pues podamos lograr saber qué es lo que necesitamos hacer. Y a veces el hecho de saber un poco de historias o de chicos o de personas que han logrado un objetivo fuera del país es muy difícil encontrar, porque tú encuentras muchas personas en las redes que a veces no sabes si es real, no sabes si es que está siendo pagado o anunciado por otras personas o otras empresas. Y la idea de todo esto es contar nuestras experiencias prácticamente bajo el aspecto de personas que hemos palpado reales y que pues han logrado este tipo de objetivos. Yo quería empezar este podcast pues prácticamente con una historia de un chico quiteño graduado de la universidad hace poco, no más de unos 8 meses, 9 meses prácticamente, y que no tiene más de unos 24 años, 25 años de edad y que tenía un nivel de inglés B1 más, casi B2, y que se había graduado en el área de biotecnología, biociencias. Entonces, este muchacho ya había pasado por la experiencia de tener asesorías académicas con 2 o 3 agencias diferentes, lo cual, pues, de cierta manera, cuando llega donde mí y siento que se sienta así, ¿no? De que, bueno, a ver, ¿qué me vas a decir que no me han dicho los demás? O sea, ya se dio la pasarela, ¿no? Porque tenemos como más de 50 agencias en Ecuador y estar en eso de estar recibiendo la misma información, o sea, le entiendo al chico, pero ¿y cómo derribaste ese sentimiento? Bueno, o sea, más que derribar el sentimiento, creo que particularmente nosotros como asesores ya no estamos en el tema, bueno, o nunca hemos estado en el tema de verlo al alumno como un número. O sea, lo que vemos es un proyecto de vida. Un proyecto de vida en el cual hay que saber escuchar a las personas, no solo perfilar. Y vender. Exacto. ¿Por qué? Porque prácticamente siento que muchas veces solo buscan pensar que hay que dar programas de 50,000, 60,000, 100,000 dólares y yo no pienso de esa manera. Yo pienso que hay muchos programas para diferentes tipos de chicos, para diferentes tipos de presupuestos, para diferentes tipos de estilos de vida que tienen cada muchacho, pero hay que escucharles. Y, por ejemplo, es algo que yo pude hacer con este joven. ¿Y él qué te dijo? O sea, bueno, o sea, después de esa actitud de estar, pues... Bueno, así. yo lo primero es que dije un cafecito. Y pues, esa es una forma de romper el hielo con cualquier persona. Y pues prácticamente... Le dije un poco de mi experiencia que yo también había vivido fuera del país, que hace de años. Bueno, se dan poquito de años. 20 y tantos. 20 y piquito, 30 y piquito de años también pude salir fuera del país y que lamentablemente tenía muchos traumas de cómo lo hice, de cómo llegué, de cuánta plata gasté, porque pues en ese entonces no había
tanta información como ahora. Y le decía que yo le entiendo a él perfectamente lo que le está pasando en este momento. Y eso es muy importante, saber sentir. Y las experiencias, por ejemplo, no sé, Mateo, ¿tú qué le hubieses dicho a tu Mateo de hace 5 o 6 o 10 años atrás? Claro, o sea, si tuviera la oportunidad de verle a ese Mateo, le diría pues, por una de arroz, 2 de agua. No, no, o sea, es que sí, o sea, si tú te ves en retrospectiva, la información que tengo ahora, o sea, me cambiaría el rumbo totalmente. O sea, no estuviéramos acá, tal vez estuviéramos en otro país o tal vez en, no sé dónde estuviera. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, que tú tengas esta información y puedas usarla, porque o sea, la información tiene poder. Exacto, y es eso a donde yo iba, ¿no? Tener datos. Datos como países que te permitan estudiar y trabajar para ser autosolvente en el país, autosolvente mientras estudias y trabajas. Por ejemplo, ¿qué países son los que te permiten estudiar y trabajar? Pues tienes una amplia gama, tienes Canadá enfocado a lo que son sobre todo estudios superiores, te permite estudiar y trabajar. Tienes Australia, que tiene una oferta de diplomados, de programas técnicos. Tienes Irlanda, tienes el propio República Checa. En Europa, que te abre un espectro, pero impresionante, que eso les puede impactar tanto a los chicos como a los papás, porque aquí el papá juega un papel clave. Tienes Dubái, tienes Malta, es decir, tienes un abanico tan amplio, puedes ganar desde o hasta $24 la hora. Entonces, solamente es preguntarte qué es lo que quieres para ti, cómo te ves en el futuro y cómo lo vas a hacer. Y creo que para eso estamos nosotros, para indicarte ese camino. Así es, porque realmente el tema es qué preguntas tengo que hacerme directamente yo como estudiante. ¿Cómo ayudarle a mi familia a que no gaste tanto dinero? Y esa es la pregunta que le hice a él. Le dije, ¿tu familia está en la capacidad económica de que vayas a estudiar y no trabajes y te dediques a estudiar? Primer check, no. Exacto. Y eso es el 90% o el 100% de la población ecuatoriana. Nadie tiene esa capacidad. O sea, como tú dices, el 90% no tenemos esa capacidad para solo estudiar, dedicarnos a estudiar. ¿Ya? Entonces, ahí viene esa parte, porque, como dijo Nadia, un papel muy importante es de los padres de familia. Exacto. Y la parte económica. A ese punto iba. Entonces, el primer no tengo esa capacidad quiere decir quito todos los países por medio que no me dan esa oportunidad. Me quedo con los que sí me dan la oportunidad. Segundo punto, ya hablas inglés. La maestría deberíamos hacerla en inglés. Exactamente. Entonces, prácticamente el hecho de pensar en maestrías en inglés, estamos hablando de opciones europeas, canadienses, estadounidenses. Bueno, el hecho de estudiar y trabajar en Estados Unidos también es un poquito caro, ¿no? Reino Unido. Reino Unido es una opción súper chévere. Y el hecho también de Australia, Nueva Zelanda, o Malta o Dubái, que también son buenas opciones en inglés. Y yo le decía a él, ok, si tú tienes ya ese nivel de inglés tan chévere, tan bacano, que te costó tiempo en invertirlo y hacerlo acá en Ecuador mientras estudiabas tu carrera, ¿qué tan difícil para ti es darte una pausa y decir, oye, hagamos algo, enfrentemos un monstruo diferente, un nuevo idioma? ¿Quieres educación gratuita? Sí. ¿Quién no va a querer eso? Y uno dice, vale, sí, ¿por qué no? O sea, sí, estoy buscando educación gratuita. Ok, hay un esfuerzo que hacer en todo esto, porque estudiar fuera del país es un esfuerzo. Implica esfuerzo. Y también valentía, ¿no? Exacto. Y el hecho de dar estos primeros pasos de investigar, darte el ánimo de poder lograr este objetivo de vida y prácticamente saber a quién te vas a enfrentar. En Europa, como hemos hablado muchas veces, en Europa te hablan 3, 4 idiomas diferentes, dependiendo del país, la frontera, la ciudad, etc. No sé, se me ocurre. En Alemania es común que el alemán hable inglés 100%,
francés, dependiendo Dependiendo de la ciudad, ajá. Ajá, dependiendo si está cerca de las fronteras de Francia. de Francia o de Suiza, también, si no me equivoco. Por ejemplo, también el tema de Polish, polaco, ¿sí, no? Ya. Polaco. Exactamente, y pues Y dependerá mucho. obviamente el alemán. Y obviamente el alemán. Entonces, son países que te hablan 3 o 4 idiomas diferentes. Y que yo le decía a él, mira, tenemos un par de opciones súper chéveres, de las cuales puedes ir a estudiar el alemán o puedes ir a estudiar el checo para que puedas tener una opción de educación gratuita. Él me dijo de una, sí, es que Alemania. Ok, veamos qué pasa con Alemania. Un costo, un tema de costos de vida y también el tema de qué necesitas para un visado. Claro, se le montó un poquito alto y dijo, no es lo mío porque no es el momento de hacer ese tipo de inversión. Entonces le dije, el hecho de que yo te voy a hablar ahorita de un país más económico no quiere decir que baja la calidad. La calidad. Exactamente. Y la calidad de la educación, uno comienza a taparse los ojos y decir, a ver, entonces, no te entiendo, hombre. Es que no, a ver, ¿cómo es que hay lugares más económicos? Sí, exactamente. Y un lugar más económico es República Checa, con su capital, Praga, con universidades De ranking que te permiten acceder a innumerables oportunidades, pero ¿qué requiere? O sea, si a mí me dices ahorita, bueno, Nadia, aprende checo. Ok. No, ya yo tengo 36 años. Pero si estás pollita, que ya va a decir que, hombre, tú le ves. Bueno, yo sé que no parezco la edad que tengo, pero bueno, de primera yo le entiendo al estudiante, hablar checo debe ser muy complicado. Pero si yo estuviera unos 10 años más atrás, pues le invierto el tiempo, le invierto las ganas y más aún si me dices, mira, tienes acceso a estas universidades, ¿no? Claro. Ranking, tu título va a ser reconocido en la Unión Europea y también tú contabas que pues, Albert Einstein dio clases en una de las universidades. Sí. Por ejemplo, hay una universidad que se llama Charles University, que uno de sus profesores más emblemáticos en el campo de su claustro fue Albert Einstein. Una cosa que uno dice, wow, o sea, es una información que uno no sabe después de tanto tiempo. O sea, estamos aquí y pues, son cosas que no sabíamos. Exacto, y a ese punto voy. No buscan la información necesaria. Se van a los países de moda. Eso iba a decir, te dejas llevar por moda porque tienes influencers, tienes demasiada información en redes sociales, pero el punto es que tú definas tu proyecto y que te dejes guiar por las personas pues que hemos estado en este medio y que te estamos compartiendo esta información. Exacto, pero o sea, está bien irse a un lugar de moda, pero depende informado. Exacto, pero depende del perfil, porque no es cuestión de decir, oye, es que sí, yo quiero seguir una maestría y va a una agencia y le dicen, sí, necesitas 6 meses en Australia y luego haces la maestría allá. Sí, pero ni siquiera te vas informado de cuánto vale una maestría en Australia. Vale 30,000, 40,000 dólares, tiene becas, no tiene becas, funciona, no funciona, tengo sistemas de estudiar y trabajar. O sea, ni siquiera de eso se informan porque solo son personas muy emocionales y eso no es bueno. Esto es más difícil que casarse. Y él tiene mucha experiencia. Por Dios, empezamos. Pregúntale en cuántas veces. Por favor, creo en el amor. O sea, creo Todavía alguien cree en él. Entonces, ahí vamos. O sea, como pues, una frase que decía mi mamá, o sea, siempre las decisiones con cabeza fría. Entonces, primero, lo que tienes que hacer es informarte. Segundo, rodearte de personas que están en el medio. Si tuviste un tío que ya viajó, si tuviste una persona, escuchaste de alguien, contáctalo. O sea, abra la boca, mijito. O sea, por eso nos dio la boca, porque si no, pues, te vas a quedar en las mismas, ¿no? Entonces, exacto. Continuando con la historia, ¿no es cierto? Estábamos en... Bueno, entonces estábamos en que él recién se informaba de que existía esta posibilidad. Entonces, él dijo, por ahí va. Costos económicos en aprender el idioma, una solvencia económica bastante fácil a comparación de otros países y el hecho de entrar luego a educación gratuita y tener el tema de estudiar y trabajar, convencido. Convencido del destino, no del asesor, convencido de lo que está investigando. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, esto es más difícil que hacer chicha de jora. O sea, prácticamente yo no sé hacer chicha de jora. Capaz que viendo un tutorial, alguna cosa por el estilo, por ahí me sale. Pero no voy a saber exactamente cómo es el sabor que debería haber salido.
Y en educación no puedes solo darte el lujo de decir, es que me contaron, es que me dijeron. Amplia gama. Exacto. Siéntate, pero siéntate con profesionales que podamos guiar en el sistema, que podamos enseñarte cómo funciona, de que ver que si tu tema de solvencia económica, de tu tema de costos de vida, de sistemas de Post-Graduation Work Permit sean reales. Y el estilo de vida, ¿no? Exacto. Creo que influye mucho porque, a ver, yo no quiero estar tal vez muriéndome de calor en el desierto, ¿no? O muriéndome de frío en Canadá. Creo que por ahí también va la orientación y tengo que ser muy claro sobre lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Y ahí no me voy a dejar por las modas. O sea, si yo quiero, tengo que establecerme y estar muy claro sobre lo que quiero. Bueno, y este chico, después de esa conversación, ¿qué te dijo? Pues, porque él solito, no sé, capaz los papás tienen mucho que ver en eso, ¿no? Bueno, eso hay que volverlo a decir. Somos latinos y orgullosamente latinos. Pienso que los latinos tenemos todavía ese poder de decir, oye, necesito hablar con papá y mamá. Así tengas 40 años, son tus mejores consejeros de toda la vida siempre, pero también son las personas que van a apoyarte y van a decirte, a ver cómo le hacemos, a ver cuántas gallinas vendemos, si vendemos la burra, no vendemos la burra, ¿qué hacemos, no? ¿Qué terreno vendemos? Luego en las navidades peleándose por los terrenos y todo ese tipo de cosas. Mejor, somos buenos latinos. Y el hecho es que él me dijo, oye, Chris, déjame conversar con mis papás. Mi mamá es un poco cerrada con esto de estudiar fuera del país porque sabe que primero es el tema sentimental, ¿no? Ya no va a estar mi hijito, ya no sé si va a comer la sopita, no sé. Se va a perder el cumpleaños de la abuelita. Se está lavando los calzones. ¿Cómo estará cocinando? Como dijo Mateo, ¿no? La ley universal. Ajá. Entonces, ahí viene pues justamente el siguiente paso, ¿no? Habló con los padres, tuvieron una cita, ¿no es cierto? Me parece. Sí, o sea, sí, a ese punto iba, de que, bueno, ya pasó 1 o 2 días, no me acuerdo, pero fue muy rápido el tema de que su papá, que es un empresario bastante importante acá en el país, él me dijo, a ver, mi hijo me dijo que debo conversar contigo, que hay una opción que a lo mejor nosotros no hemos palpado y que económicamente es mucho más aceptable que las otras opciones que me han enseñado. Y pienso que el hecho de que tú te preocupes por ver algo diferente de lo que ya él ha recibido varias veces, pues me interesaría conversar contigo. Yo sí, pues no sé si te voy a decir algo nuevo porque la educación ha sido abierta desde hace 15, 20 años atrás, ha funcionado casi igual siempre, pero el hecho es que muchos chicos ni siquiera se dan el lujo de googlear o de preguntar o de buscar como ahora ya lo hizo. Buscar ellos, solo quedarse en lo que aparentemente es gratis, ¿no? Pero que tiene esas capas que veníamos hablando. ¿Y cómo fue el tema con el papá? Bueno, verás, el papá, como les había comentado un poco, pues prácticamente era una persona que sí había vivido ya en Suiza, si no me equivoco, un par de meses y que se quedó muy impactado de la cultura. La cultura de cómo se estudia, cómo se trabaja y la cultura sobre todo de darle la capacidad a los jóvenes de que tengan oportunidades. Hay que hablar mucho de datos. Hay que hablar de que estos países europeos no es que sean mayormente de muchos jóvenes, porque es un país muy longevo. Son países muy longevos. Están buscando justamente esa fuerza a través de los estudiantes internacionales. Por ejemplo, por soltarles un dato, en Australia, por ejemplo, los estudiantes internacionales aportan al Producto Interno Bruto en un monto de $40 millones. Eso es más que la producción del banano ecuatoriano. Y eso que tenemos buenos bananos. Regresando al punto es que... Entonces está verificando esa información, ¿no? El tema de estudiar gratuito, qué sistema, cómo puedes... Porque justamente eso acabas de decir, ¿no? ¿Qué apertura ese país tiene para el estudiante internacional? Claro, o sea, eso como dato, o sea, pero es lo que te digo, el papá que también, yo les digo, chicos... De papá a papá. Exacto, de papá a papá. Digo, si mi hijo o mi hija viene directamente donde mí a decirme, oye, quiero estudiar fuera del país, y pues, yo si no supiera, le diría... Estás loca. A ver, pues si usted no se quiere ir ni al Quicentro en bus, quiere irse
a estudiar fuera del país. ¿Qué pasa? Le digo, a ver, cuénteme bien la historia. ¿Qué cosa, qué artista, qué cosa le dijeron por ahí? ¿Que Justin Bieber está por ahí o qué? No, bueno, perdón, Justin Bieber. Yo hablo de mi época. Bueno, está de tendencia, ¿no? Nació el hijo. Ah, cierto, anda de tendencia ahora. Entonces yo digo, a ver, si viene con un plan y me enseña y me dice, sé esto, sí me va a dar curiosidad. Y es lo que sucedió con este joven. Le dio curiosidad y abrió la mente su papá para ir donde nosotros. Y prácticamente, cuando viene donde nosotros, él venía, pienso yo, que en un 50% convencido de que su hijo está enfocado. Y la reunión prácticamente ya no la di yo. Lo que hice es, ven acá, amigo mío. Háblame tú de lo que tú investigaste esta vez, de lo que hablamos aquella tarde, un par de horas o una hora que fue de nuestra charla. Y le dije, muéstrame qué es lo que tú quieres hacer. Oye, darle esa pauta a un muchacho inspirado y con ganas de salir fuera del país y que sus papás le vean motivado a eso. Estructurado también. Es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque ahí ves ese perfil de estudiante que está listo, que está deseoso, que está con ganas de salir adelante, que no está dormido o invernando en el sentido de decir, chuta, o sea, pensemos, es que no sé, es que no va a haber sopa, es que me hacen comer verduras. Es que el Uber es más caro, es que hace mucho frío. Entonces, claro, o sea, el punto acá es que hubo un enfoque. Entonces, o sea, más fue el convencimiento de él hacia los padres porque estaba enfocado. Entonces... Porque eso les falta. Porque a veces somos latinos, nuevamente, gracias. Pero es que a veces somos muy como cuidado, o sea, mijito, que no salga del huevito todavía, porque hay que darle la sopita, hay que abrigarle en el nido y todavía. Pero yo pienso que si los chicos ya van bien informados, bien motivados, el hecho de que nosotros dimos este primer gran paso con ellos en hacer un buen trabajo, el resto va por añadidura. Exactamente, como lo dice Nadi. Gracias a Dios existe esto. O sea, ¿por qué? Porque los papás se dieron cuenta que su hijo ya es grande, que su hijo tiene enfoque, que su hijo comenzó a encontrar su camino y que no iba a estar perdido como ya había pasado 2 o 3 meses desde que salió de la universidad, poniendo carpeta en un lado, poniendo carpeta en otro lado, y le ofrecían primero puestos de trabajo que no tenía que ver nada con sus estudios, y se sentía decepcionado pensando de que... De la inversión que hizo, el tiempo y demás. Exacto, y yo les digo, no es que en Ecuador no haya oportunidades, pero hay que saberlas encontrar y buscar. Chicos, en el exterior, la mano de obra calificada bajo el parámetro de estudios es bien vista. Estamos hablando de salarios anuales como profesionales, qué sé yo, de unos 50,000 para arriba. 50,000 para arriba, exacto. Tengan en cuenta, por ejemplo, les comento aquí algo. Durante la pandemia, todos los destinos cerraron, pero los destinos, principalmente, por ejemplo, Canadá, nunca cerró a los estudiantes, porque los estudiantes siempre serán bien vistos en cualquier destino y es el mejor camino para lograr un futuro. No estamos hablando aquí de irse por el Darien, ¿no? No. O en balsita. No. Cruzando el Pacífico, el Atlántico y todo. No. Porque en mi experiencia he escuchado casos de personas que han llegado muy, muy lejos. Y es decirles eso, no es un sueño tan lejano. Sencillamente tengan las ganas, la valentía, esfuércense. No es algo fácil. No es algo que estudia y trabaja, suena tan fácil, porque así son las publicidades, ¿no? Exacto. No, es más allá. Y de hecho a ese punto del más allá es lo que también le exponía un poco a los papás de este joven. Y me decían, bueno, pero es que ya, a ver, ya, vemos que está enfocado, está muy padre todo, qué bacano. Y sinceramente vemos que está al alcance económico de lo que estábamos buscando. De todas maneras, ahí hablamos de un par de opciones más y se dieron cuenta que de las opciones que su hijo había estudiado y había particularmente visto,
pues fue la que querían, ¿no? Pero ellos me decían, a ver, pero es que el joven acá, así la mamá, sí, pero ya te das cuenta esa programación de mamá, ¿no? Es que las mamás siempre somos diferentes. Exacto, o sea, y uno dice, a ver. El que obedece no padece. Exacto. Me dice, es que mi hijo, verás, yo creo mucho en él, pero yo no le veo todavía viviendo solo. Cocinando solo. Cocinando solo. O moviéndose fuera del Uber. Porque aquí en Ecuador pues, es una costumbre que están en Uber acá muchos niños. Pero también de la otra contraparte, no se sientan ofendidos en eso, por favor, por si acaso. Hay de todo, Exacto, pero sí he visto este tipo de chicos y justo este era uno. Entonces me decía la mamá, ¿cómo hago? Porque yo no sé si es que el choque cultural, el ambiente, el estilo de vida, el clima, es que vaya a hacer mucho achachay allá y que háblame de a cuántos grados baja y todo ese tipo de cosas. Yo les decía, pues mira, no hay nada mejor que empezar por las habilidades blandas de los jóvenes. O sea, y ella se graduó ahorita de la universidad y su proyecto de viaje va a ser, qué sé yo, en enero, que es el proyecto de él, o en septiembre. Tenemos un colchón de tiempo. Y el colchón de tiempo es planificación, entrenamiento, habilidades blandas. ¿En qué trabajan los estudiantes fuera del país? Claro, ahí tienes que, un contexto, ¿no? O sea, uno cuando va a un nuevo país, no es que va a trabajar en una oficina y vas a ganar tanto. O sea, claro, o sea, los países tienen sueldos mínimos, que son muy buenos, pero las habilidades blandas, como dijo Chris, te van a ayudar mucho en conseguir un trabajo. ¿Cómo? O sea, el tema de barismo, el tema de bartender, cafetería, restaurante, servicio al cliente, que te va a dar de comer cuando tú estés estudiando. Y ojo, vas a tener 2, 3, 4, 5 trabajos, vas a cuidar niños, vas a desenvolverte en distintas áreas. Y eso lo vas a conjugar con tus estudios. Y es lo que dice Mateo. O sea, aquí derribemos esa idea de yo llego a la oficina, yo soy el gerente. No. Que no es algo nuevo. O sea, justamente una experiencia es que vino un chico que va a Australia, va a estudiar en Australia, pero el tío hace 20 años ya había estado en Australia. O sea, cuando nadie ni se imagina dónde está Australia. Entonces es algo que ya viene desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está Australia? ¿Dónde está Australia? Pip, pip. Cri, cri. Cri, cri, allá. Entonces ese es el punto. Y la tía y la mamá estaba ahí y había estado 20 años también en Canadá. Entonces, hace 20 años, o sea, personas que ya hace mucho tiempo hicieron eso, comenzaron desde cero y obviamente ahora están donde están, o sea, tienen empresas. O sea. No, sí, o sea, y ese es el hecho. Yo por eso les digo a los chicos particularmente, los empleos de uno como estudiante, lo he palpado yo mismo cuando fui estudiante en el extranjero. Mis primeros empleos fue, me acuerdo, limpiando oficinas. Yo me despertaba a 6 de la mañana, 7 de la mañana ya estaba en las oficinas y estaba limpiando. No se me han caído las manos, no se me ha caído la cara. Y algo que comencé a valorizar fue el ganarme el dinero, el ganarme sustento para luego almorzar, luego cenar, luego pasearme, luego por ahí las conocer. Fiestas. Eso nunca faltaba, pero era bajo el esquema de mi esfuerzo. Mi esfuerzo, mis madrugadas, y yo me acuerdo que en ese entonces se ganaba lo suficiente para subsistir, tener lo necesario, ahorrar y poder lograr también ayudar a la familia. Yo hablo de un Ecuador en Sucres, que no sé si saben qué es Sucres. El que no sepa qué es Sucres, deje un comentario. Deje un comentario. Pero sí es importante que entiendan que hay que ayudarnos y ayudar a todo este tipo de proyectos que uno debe de tener. Yo me acuerdo también que por experiencia luego fui barista y también luego fui bartender, ya cuando era de 21 años, porque si no, no se puede tomar temas de licores y todo eso por el estilo en el extranjero, en algunos países. Y sobre todo, pienso que el hecho de quitarte esa pena, porque a veces aquí tienen mucha pena de trabajar en algo así, y no hay ninguna pena, chicos. Sinceramente, todo trabajo es digno. Todo trabajo es digno. Trabajar en eventos, trabajar en cafeterías, en restaurantes, en centros comerciales, en atención al cliente. Chicos, vean, vale la pena porque van a valorar lo que ustedes hacen.
Después de que ustedes se gradúen como profesionales, ahí sí, un cafecito, mi computadora, vista a la Carolina, vista a lo que ustedes quieran, chicos, pero ahí es donde ya generan otras cosas, otro estilo de vida. Pero al principio esfuércense, sean valientes, pidan las cosas como debe de ser, valoren las cosas como debe de ser. Recuerden que nosotros como asesores académicos damos una pauta. Y la pauta es decirles cómo funciona el mundo afuera. No es fácil, tampoco es difícil. Y no es imposible. Exactamente, no es imposible. Pero sinceramente, si ustedes no saltan el charco y no van a salir del esquema de comodidad, no les va a ir bien. Así, sinceramente. Ajá, entonces, pues de acá te resumimos 3 cosas, ¿no? Primero, como habíamos dicho al principio, investiga. O sea, investiga y trata de investigar de fuentes oficiales o fuentes que sean de buena procedencia para que tú puedas tener ese contexto, ¿no? Y obviamente no estés nadando ahí creyendo lo que te dice uno, lo que te dice otro. Segundo, pues en este contexto, pues rodéate de personas que ya están en el medio. Como te dije, o sea, tal vez ya tuviste a alguien que escuchaste, rodéate, investiga, acércate, habla, y porque no vas a estar en la nada, ¿no? Y obviamente, pues, ese tipo de decisiones no se toman a la ligera. Exacto, o sea, es que no es nada fácil, pero tampoco difícil. O sea, como insisto, vayan preparados mentalmente. El choque cultural, el choque de hasta la ropa, porque la misma ropa que ustedes tienen aquí nos sirve para un frío brutalmente canadiense. Allá habrá que utilizar otro tipo de ropa y todo eso, pero se van a ir acostumbrando. Los 3 primeros meses son los más difíciles de todos, prácticamente. Los 3 primeros meses son los más difíciles de todo. Nuevamente insisto en eso, porque son los del choque cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, los 3 primeros meses, extrañaba el encebollado, extrañaba el chifle, extrañaba el atún de Ecuador. Qué buen atún que tienen en Ecuador, es una cosa espectacular. No es lo mismo en otros lados. Total. Y un rapidito con atún, uy, pegado. Que dije marcas, ya perdón. no vas a tener rapidito. Exacto. Ni manichos. El manicho, o sea, no es lo mismo. Y chicos, cuando vayan a viajar, lleven una maleta llena de chifles porque es lo más rico y tostado. Patrimonio. Bueno, no llevarán la cabeza de hornado nomás, ¿no? Por si Para que acaso. no les detengan en inmigración. Cangrejos. Y más que nada, creo que estudia, disfruta, vive tu experiencia al máximo. Y como siempre te dicen en casa, avisarás cuando llegues. Llamarás cuando llegues. No estarás con el Cristo en la boca, por favor. Con las estampitas ahí después. Chicos, o sea, y para terminar el tema de la historia que les estaba contando un poquito ya en el ámbito, una gran historia, los papás muy motivados, muy alegres por ver a un chico ya transformado mentalmente, y realmente me sentí muy orgulloso de que se haya logrado un cambio y que ese cambio no haya sido por un tema emocional, sino algo sexual. Y que prácticamente cuando uno llega a este punto, se siente orgulloso, ¿no? O sea, es como que te llenas y es como que ese espíritu de ayudar a los demás. No sé si se les pasa a ustedes. Cuando ves que una persona ya llegó al destino y te dice, mira, estoy acá, estoy así, o después de años que dice, mira, gracias. Exacto. Entonces, sí, yo pienso que, chicos, simplemente dense esa oportunidad. Dense el chance de quitarse el miedo de experimentar. Hay un destino para todos, con solvencia, sin solvencia, con derecho a estudio y trabajo, sin derecho a trabajo, con derecho a extensión de visa, con derechos a sistemas de Post-Graduation Work Permit, como lo que tenía este muchacho para decirlo de República Checa, que ya forjó su futuro allá. Yo pienso que asesórense bien, busquen información como debe de ser. Y justamente pues acá está el espacio, ¿no? Si tú quieres
de qué quieres que hablemos, de qué países, cómo puedes, o sea, qué primer paso debes de hacer. Pues acá estamos nosotros, muy abiertos para decírtelo, con todo y chistes malos, ¿no? Pero aquí Entonces, Más chistes malos. más malos que buenos. Sinceramente, somos un poquito todavía limoneros. Entiendan que es nuestro primer podcast. O sea, estamos tratando de ser lo más naturales posibles. O sea, tratamos de que no nos veamos tan gordos. Bueno, yo ya no puedo. Ya. Ya, pues por favor. Y chicos, yo pienso que el tema que nosotros tenemos aquí adentro y de la idea de llegar de esta manera hacia ustedes, ojalá nos dejen sus comentarios, nos dejen preguntas, suscríbanse al canal, etcétera. Bueno, ahí ya nadie dará todas esas cosas porque yo soy maluco para saber qué nomás hay que hacer, pero déjenos saber qué quieren saber, qué quieren aprender, cómo deben de empezar. ¿Qué es lo que deberíamos lograr? Sigan 3 simples pasos. Antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. Déjenos ayudarles, déjenos llevarles, busquemos qué se acopla hacia cada uno de ellos y pues qué gusto poder ser parte de estas historias, ¿no? Y poder luego contar las suyas. Sería lo ideal, o invitar a chicos que ya han trabajado junto con nosotros y que son chicos de éxito, o si no también, ¿no? Ver la otra cara de la moneda, de pronto ver chicos que dicen, yo pensé, pero yo quería. O los que dijeron, bueno, yo me fui a Canadá, pero cuando estuve en Canadá ya no quise. Exacto. Y me fui a otro destino. Exacto. Se casó con una china y se fue a China. O esas parejas que van juntas, se separan un mes antes de irse. Ay, no, es que O sea, sí. todo eso les tenemos preparado. Sin duda, tenemos esas historias que pican, pero full. Chicos, síganos en nuestras redes sociales, no se olviden. Ahí pues nadie, ayúdanos. Síganos en nuestras redes sociales y encuéntrennos como Avisarás Cuando Llegues en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y déjennos siempre sus comentarios. Nosotros les vamos a responder. Avísennos qué es lo que quieren saber. Avísennos qué dudas, qué quieren generar. Estamos aquí para ayudarles, chicos. Qué gusto, ¿eh? Si me quieres invitar a una biela, pues aquí están. Siempre hay uno. Bueno, chicos, muchas gracias. Chao, muchachos. Suerte. Qué gusto. Nos vemos hasta la próxima, ¿eh? Cuídense. Chao.